Buenas noches, amados míos. Oro que estén bien en el Señor. Me complazco en continuar con nuestro estudio sobre las bienaventuranzas y mi esperanza es que mediante este estudio estaremos más familiarizados con las particularidades de aquellos que pertenecen al reino de los cielos, al reino de Dios. Además, es mi oración continua que este estudio se vuelve supremamente práctico, mostrándoles cómo pueden ser bienaventurados. Eso fue el mismo propósito de Jesús, entonces debería ser nuestro propósito también. Entonces, que Dios mismo, según su beneplácito, aplica estas hermosas verdades a nuestras almas, para que seamos verdaderamente bendecidos conforme a las palabras de Cristo. Estas bienaventuranzas están destinadas a cambiar nuestra forma de pensar sobre nuestra relación con el mundo, nuestros valores, cómo nos relacionamos con Dios y en particular, cuáles tienen que ser nuestros anhelos y nuestras esperanzas. Habiendo visto en las 2 semanas anteriores la tristeza santa y el arrepentimiento genuino, hoy estaremos contemplando la bienaventuranza del consuelo divino. Y aquí es el motivo, es la promesa que Jesús proporciona para animarnos a llorar por nuestro pecado. Quiero que leemos nuevamente el texto en Mateo capítulo 5, desde el versículo 1 en adelante. Mateo 5 dice así: y cuando vio, hablando de Jesús, las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Y lo que vamos a estar considerando hoy, el versículo 4, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. No se pueden pronunciar palabras más verdaderas y fundamentales. Piensa en eso. ¿Qué se busca más en este mundo quebrantado, dañado y desgarrado por el pecado que el consuelo? ¿Qué es más deseable en una existencia marcada por el dolor y la pérdida que no sea el consuelo? ¿Quién no ha experimentado, de hecho, una y otra vez el deseo de ser consolado? Cada persona ha experimentado los dolores del pecado y sus efectos, y de la misma manera cada persona intenta suavizar y cubrir el pecado y sus efectos. Quieren desesperadamente detener el dolor y apaciguar el llanto. El problema es que no todo consuelo es verdadero consuelo, y como ya hemos visto, no toda tristeza es una tristeza santa. Y pensando mayormente en el consuelo, no todo consuelo es consuelo divino. El problema es que los hombres han estado intentando a crear su propio consuelo. Y habiendo hecho eso, han estado descuidando el único consuelo que realmente les traerá paz. Jeremías 8:11 habla de esta realidad. Jeremías 8:11 dice: y curan a la ligera el quebranto de la hija de mi pueblo, diciendo paz, paz, pero no hay paz. Siempre el hombre, lejos de Dios, intenta fabricar su propio consuelo. Más que nada, quizás la convicción más fundamental que debemos tener cuando hablamos del consuelo divino es que no podemos conformarnos con las imitaciones baratas y fabricadas del mundo. ¿Cuántas veces has buscado encontrar tu propio consuelo en la creación
o en la criatura y ha sido totalmente engañado y dejado en peor situación después. Todos, sin excepción. Entonces, antes de considerar el consuelo divino, quiero asegurar que entendemos el engaño del consuelo mundano, el consuelo fugaz, el consuelo vano, el consuelo amargo. El mundo ofrece un banquete de consuelos, placeres y comodidades que parecen ofrecer alivio al dolor en un mundo caído, pero son una trampa y una soga. No traerán ningún consuelo, sino solo un placer temporal, entumecedor, pero traerá después consecuencias más graves, mayor sufrimiento y una condena más severa. Por tanto, huye de los falsos consuelos, huye de los consuelos mundanos. No les des la hora del día, no fijes tus ojos en su falso brillo, en su supuesto poder, porque son verdaderamente ajenos. Al principio pueden tener un sabor dulce en la boca, pero inmediatamente son venenosos en el pecho. Pueden que te hagan sentir mejor por un momento, pero pronto te dejarán peor que antes. No debemos buscar el consuelo mundano, sino que debemos buscar el consuelo divino. Como dijo Thomas Watson, si alguna vez queremos tener verdadero consuelo, debemos tenerlo a la manera y método de Dios. Eso es tan cierto. Por lo tanto, durante el resto del estudio consideraremos qué es el consuelo divino. El nombre de este sermón es la bienaventuranza del consuelo divino. La bienaventuranza del consuelo divino. Y consideraremos este estudio en 4 partes. En primer lugar, la fuente del consuelo divino. La fuente del consuelo divino. En segundo lugar, la relación del consuelo divino con la tristeza santa, para entender cómo es esta conexión que Jesús hace con mayor claridad, la relación del consuelo divino con la tristeza santa. Y en tercer y cuarto lugar, veremos la naturaleza del consuelo divino en la vida presente y después la naturaleza del consuelo divino en la vida por venir. Entonces, vamos a considerar cómo es el consuelo divino aquí en este mundo, cuál es su forma, y también vamos a mirar para la vida venidera cómo es aquel consuelo divino. Entonces, mi objetivo esta noche es mostrar el glorioso esplendor del consuelo divino que se ofrece al hombre caído, que ha sido redimido, para que nunca estés satisfecho con las falsificaciones que ofrece el mundo y que encuentras un verdadero consuelo duradero en las verdades y las promesas que fluyen desde el trono de la gracia. Quiero que entiendan algo. Solo Dios es el consolador de las almas. Él es el consolador por excelencia. Y por lo tanto, es a Él a quien debemos acudir para ser consolados. Entonces, primeramente, miremos la fuente del consuelo divino, la fuente del consuelo divino. El primer punto no es difícil de entender, pero la fuente del consuelo divino tiene que ser Dios mismo. Nuestro texto debe estar delante de nuestra mirada otra vez. Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Nuestro texto nos muestra que el consuelo que Jesús está mencionando no es un consuelo que brota desde el interior de la persona que está llorando. Ni siquiera entonces es el resultado de las lágrimas derramadas en sí mismas, como suele decir de hecho este movimiento psicológico, que es falso. No, no es el consuelo que deseamos, que es posteriormente
al, a las lágrimas. No, el consuelo viene desde afuera. La persona que llora recibe de alguien más este consuelo. Para estar seguro de que todos entienden consuelo adecuadamente, tenemos que considerar el verbo. El reverbo consolar se refiere a la acción de proveer alivio, infundir coraje o animar. La palabra siempre presupone que hay alguien que está afligido, hay alguien que está abatido y que esa persona recibe ánimo y consuelo externo, trayendo descanso de lo que lo había afligido en primer lugar. En nuestro texto, el afligido, ¿quién es? Es aquel que ha estado llorando. ¿Y por qué ha estado llorando? ¿Recuerdan? Ha estado llorando por sus pecados personales, no por caprichos de la vida, sino por sus pecados cometidos contra un Dios santo. Y el consuelo que está recibiendo es el consuelo que proveerá el Señor mismo. Dios mismo es la fuente del consuelo divino que necesitan recibir los hombres que han estado llorando por sus pecados personales. Quiero recordarles que Dios es su mejor testigo y Él es el único que puede revelarse a los hombres. Entre los diferentes atributos, títulos y nombres que Dios ha deseado revelar a los hombres, es asombroso que Él se revela como aquel que da consuelo. Posiblemente no lo habían considerado detenidamente, pero Dios mismo es el consolador por excelencia. Isaías 51, versículo 12 dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú que temes al hombre mortal y al hijo del hombre que come hierba es tratado? ¿Quién es este consolador? Es Dios mismo. Hay que reconocer al Señor como el consolador celestial. Lo más asombroso es que normalmente las personas pueden aceptar y han entendido que el Espíritu Santo es el consolador. Y eso es cierto. Por supuesto que sí, pues Jesús lo llama así en Juan 14, 16 al 17. En Juan 14, 16 al 17, Jesús dice, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Evidentemente, el Espíritu Santo obra eficazmente en la vida de los redimidos como aquel que trae consuelo, aquel que aboga por uno mismo. Además, en esta misma promesa que Jesús está haciendo a sus discípulos, hay una importante observación en el texto. Y es que Jesús dice que el Padre va a mandar otro consolador de la misma clase, indicando que Él, Jesucristo, también se puede conocer y se debe reconocer como consolador. No solamente el Espíritu Santo, sino además el Hijo. Y esta verdad se afirma incluso desde Isaías 9:6 con mucha claridad. Isaías 9:6, un texto muy reconocido, dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí mismo, desde antes, y aquí en el texto de Juan 14, Jesucristo también es conocido como un consolador. O aquí se conoce como el admirable consejero. Entonces, ambos, el Espíritu Santo y el Hijo, son los consoladores de los santos. Pero además, no solamente el Hijo y el Espíritu Santo,
¿Por qué Pablo escribe en 2 Corintios 1:3? En 2 Corintios 1:3, Pablo escribe que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Entonces, se puede afirmar aquí algo que de pronto para algunos es nuevo, pero mira que Dios mismo, la bendita Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se conocen como el Consolador por excelencia. No solamente el Espíritu Santo, no solamente el Hijo, no solamente el Padre, no son solamente dos, sino las tres personas de la Trinidad. Él y solo Él es la fuente inagotable del consuelo divino. El consuelo que estamos considerando entonces en este texto es definitivamente de Dios. ¿Cuál es la fuente del consuelo divino? Dios. Obviamente, consuelo divino, Dios. Ahora, segundo punto. La relación del consuelo divino con la tristeza santa. La relación del consuelo divino con la tristeza santa. En nuestro texto podemos ver que hay una relación existente entre el consuelo divino por un lado y la tristeza santa por el otro. Recuerden, el mundo dice que el que llora es desafortunado. Es una lástima que alguien se da a la tristeza y a las lágrimas. Sin embargo, ¿qué es lo que Jesucristo nos está enseñando mediante esta bienaventuranza? Jesucristo llama a los que lloran bienaventurados, dichosos. Ellos sí son verdaderamente bendecidos, favorecidos por Dios. Entonces, no te avergüences de tus lágrimas que derramaste a causa de tu pecado. No desprecies el valle de las lágrimas, porque solo a través de él se llegará a la ciudad celestial. El que nunca ha llorado por su pecado, nunca recibirá el consuelo divino. El que nunca se ha arrepentido, nunca será aceptado delante de Dios. Considera lo siguiente. Primero, el lloro viene antes del consuelo divino. El lloro viene antes del consuelo divino. Mira lo que Jesús enseña a sus discípulos en Juan 16:20. En Juan 16:20, Jesús dice, en verdad os digo, que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Es el diseño del Señor que sus santos serán marcados por lágrimas, por una tristeza santa debido a su pecado personal. Mientras que el mundo se conoce por su supuesta alegría. Y digo supuesta alegría porque es una supuesta alegría, no es una alegría verdadera. El mundo disfruta su supuesta alegría hoy, pero ¿qué es lo que espera el mundo en el futuro? Un crujir de dientes, un lloro sin cesar por una eternidad. Mira de esa forma, el mundo está alegre hoy para llorar mañana por una eternidad, mientras que los santos lloran por un momento, un abrir y un cerrar de ojos, algo que es muy pasajero, para después ser poseedores de un consuelo eterno, para después tener una alegría inefable, eterna. Increíble. Esta es la gran paradoja de la santa tristeza que termina en una alegría infinita. Isaías 35:11 dice, volverán los rescatados del Señor. Entrarán en Sión con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas. Gozo y alegría alcanzarán y huirán la tristeza y el gemido. Eso es como Dios lo ha diseñado. Recuerden, el lloro viene antes del consuelo divino.
Y en segundo lugar, el lloro piadoso incita el consuelo divino. Considera lo siguiente, que tus lágrimas que has derramado debido a tu pecado contra Dios son estimadas como preciosas delante del Señor. No sé si recuerdan el texto en el Salmo 56:8, pero es un texto precioso que nos da a entender cuán especial, cuánto debemos valorar nosotros esas lágrimas que son producto por nuestro reconocimiento de pecado delante del Señor en arrepentimiento genuino. Salmo 56:8 dice, tú has tomado en cuenta mi vida errante, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Acaso no están en tu libro? Es precioso porque vemos que Dios ha predeterminado nuestras lágrimas, pero incluso Dios mismo toma en cuenta nuestras lágrimas, la condescendencia divina, la humillación de Dios para considerar el lloro santo que se da lugar cuando uno de sus hijos ha pecado contra el Señor. Eso es precioso delante de Él. Aquí podemos ver la compasión del Señor. Entonces recuerden que el lloro piadoso incita el consuelo divino. Él quiere responder delante de nuestras lágrimas en compasión y en consolación. Entonces, en conclusión, hay que recordar que existe una relación vital entre la tristeza santa y el consuelo divino, y nadie tendrá el consuelo divino sin haber llorado por su pecado. No podemos presumir recibir el consuelo divino si no hemos pasado a través del valle de lágrimas. Eso es en segundo lugar. Y ahora vamos a continuar y ya vamos a estar considerando propiamente la naturaleza del consuelo divino en la vida presente. En tercer lugar, la naturaleza del consuelo divino en la vida presente. Mientras que en nuestro texto el consuelo divino que Jesús tiene en mente es mayormente futuro, míralo otra vez, bienaventurados que lloran, pues ellos serán consolados. No dice, pues ellos están o están siendo consolados. Entonces, recuerden, tiene las bienaventuranzas una idea más hacia el futuro, pero eso no quita las promesas y los beneficios presentes para los creyentes, los discípulos de Jesús. Entonces, todavía hay particularidades del consuelo divino experimentado a este lado de la eternidad. Dios no es tan cruel para dejar a sus hijos sufriendo sin auxilio durante su peregrinación en la tierra, sino que, como hemos visto, es conocido como el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Él es quien consuela a los santos en toda tribulación y consuela en cualquier aflicción, una consolación divina. Entonces, particularmente estaremos considerando el consuelo divino en relación a la tristeza santa por el pecado personal. Ahora, quiero decir algo, y más eso está en relación con 2 Corintios capítulo 1. Hay otros motivos de consuelo divino, especialmente conectado a la aflicción que se sufre en conexión con el testimonio de Cristo Jesús. Y Dios provee un consuelo mediante estos momentos de aflicción, de sufrimiento por causa del nombre de Cristo. Pero quiero guardar semejante consideración para más adelante. Si ustedes pueden, si están en Mateo, pueden ver más abajo que las últimas dos bienaventuranzas particularmente consideran profundamente semejante persecución por la causa de Cristo. Entonces, no quiero todavía adelantar hasta ahí, aunque es muy importante de considerar la consolación divina también en relación con la persecución que uno sufre por la causa del Cristo, pero no lo vamos a estar considerando en este momento, sino particularmente en relación con las lágrimas derramadas por el pecado personal. ¿Ok? Entonces,
En la naturaleza del consuelo divino, en la vida presente podemos considerar por lo menos unos tres principales motivos o aspectos del consuelo divino. Primero, la redención en Cristo Jesús. En segundo lugar, el ministerio del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, la adopción por el Padre. Entonces, redención en Cristo, el ministerio del Espíritu y la adopción por el Padre. Y no sé si lo pueden ver, pero estaremos considerando el consuelo divino hoy desde una división, una consideración trinitaria, por cuanto es la mejor manera de considerar cómo incluso en esta vida presente la Trinidad tiene una importancia extraordinaria en nuestro consuelo temporal. Entonces, en primer lugar, la redención en Cristo Jesús. La redención en Cristo Jesús. Richard Sibbes explica de esta manera. Recordemos que el primer y principal motivo de nuestro consuelo es que Cristo, como sacerdote, se ofreció a sí mismo como sacrificio a su Padre por nosotros. Aquí radica nuestro consuelo mayor y más sublime en la vida presente, la redención en Cristo Jesús. O el gozo de experimentar la salvación y el perdón de los pecados. ¿Quién no se acuerda cuando por fin entendió que había sido alcanzado por la misericordia divina? Que la oferta del perdón de los pecados no solamente era una oferta, sino ahora una realidad. ¿Qué motivo entonces hay para desanimarse o impedir que usted tenga un consuelo duradero sabiendo que cada maldición, cada condenación, cada acusación, cada pecado, cada transgresión, toda iniquidad, cada vergüenza y toda maldad ha sido quitado, no está en tu contra, sino que ha sido pagado en su totalidad? ¿Cómo puedes mirar a Cristo, tu gran sumo sacerdote, tu Salvador por excelencia, y no tener buen ánimo? De verdad, ¿cómo no puedes pensar en la redención en Cristo Jesús y no tener un consuelo increíble en esta vida? Mira un texto que siempre debería traer consuelo y un bálsamo al alma. Romanos 5, 1 al 2. Romanos 5, 1 al 2. Dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La redención en Cristo Jesús es un motivo excelentísimo para tener consuelo. Cristo está a nuestro favor. ¿Quién estará en contra de nosotros? Podemos tener consuelo divino en esta vida presente debido a la redención en Cristo Jesús. En segundo lugar, el ministerio del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo. El ministerio que hace el Espíritu Santo eficazmente en la alma del creyente es asombroso. Piensa en ello. El Espíritu Santo, ¿qué hace? El Espíritu Santo provee la regeneración del alma, la convicción del pecado, el nuevo nacimiento, la iluminación del entendimiento, la revelación o quitando el velo para que veamos al Hijo, la instrucción de la palabra, la santificación del alma, la transformación a la imagen de Cristo, la mortificación del pecado, nos provee la dirección hacia la voluntad de Dios y la intercesión continua según la voluntad de Dios. Además, he olvidado mencionar, el Espíritu Santo trae consolación al corazón. John Owen dijo lo siguiente concerniente al ministerio del Espíritu Santo.
diciendo, pero cuando el Consolador emprende la obra, entonces todo está bien. Nuestro Salvador Cristo entonces dejó a su Espíritu el efecto poderoso de sus promesas que personalmente dio a sus apóstoles durante su gran angustia. Por lo tanto, podemos ver de dónde proviene todo el consuelo espiritual que tenemos en este mundo. Y así podemos tener comunión con el Espíritu Santo en esta su obra. John Owen está mayormente considerando el consuelo que el Espíritu Santo trae a los santos mediante las promesas de Cristo, mediante las promesas de la palabra. Podemos ver esta realidad incluso en el Salmo 119, el versículo 50, cuando el salmista escribió lo siguiente: Este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. El Espíritu Santo hace un precioso ministerio de traer consuelo al alma del creyente mediante la comprensión de las Escrituras. Es importante notar que el Espíritu Santo no obra separadamente de la palabra, ni la palabra del Espíritu, sino en unidad. El Espíritu Santo toma las promesas de la palabra de Dios, toma las promesas de Cristo Jesús y las aplica como un bálsamo sobre nuestras aflicciones, sobre nuestras luchas, para que entendemos y ponemos nuestra esperanza en lo que Dios ya ha prometido. Las promesas son inmensamente importantes en la consideración del consuelo divino. Podemos tener consuelo divino en esta vida presente debido al ministerio del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, la adopción por el Padre. La adopción por el Padre. Richard Sibbes además dijo lo siguiente: habiéndonos entregado a Dios, consolemos nuestras almas sabiendo que Dios es nuestro Dios. Oh, eso es precioso y es tan importante. Pero yo quisiera añadir a la comprensión de Richard Sibbes lo siguiente: consolemos nuestras almas sabiendo que Dios es nuestro Padre. La verdad incalculable de tener a Dios por Padre mediante la adopción es un misterio. Semejante adopción solamente se dé lugar porque Dios es tan compasivo, tan clemente y tan grande en misericordia. Dios es Padre para el creyente. Si tú eres un creyente, es tan precioso escuchar: Dios es tu Padre, tu defensor, tu proveedor, aquel que te cuida, que te cría, que te disciplina, que te orienta, que te ayuda en todo. Pablo lo dice de esta manera hermosa en una oración en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 16 al 17. De la siguiente manera, él dice: y que nuestro Señor Jesucristo mismo, y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os afirme en toda obra y palabra buena. Una oración preciosa que Pablo ofrece a favor de los tesalonicenses, que ejemplifica la consolación paternal que ofrece el Padre juntamente con el Hijo, un consuelo eterno. Y eso estamos saltando un poco hacia dónde vamos a llegar, pensando en la atemporalidad, que no hay límites, que no hay fin del consuelo divino. Pero esta oración es tan necesaria. Quienes el Padre y el Hijo también afirman la obra y la palabra de los santos. Y esto es una verdad tan necesaria, que Dios es nuestro Padre por adopción y por lo tanto podemos tener consuelo divino en esta vida presente debido a la adopción por el Padre. Ahora, antes de proceder, quisiera considerar rápidamente
¿Por qué no siempre poseemos el consuelo divino? Estamos hablando un poquito sobre el consuelo y cómo lo podemos tener en esta vida, pero seguramente hay personas aquí que dicen, yo no experimento este consuelo divino muy a menudo. Yo de hecho tengo una ausencia de consuelo, de paz, de tranquilidad y por lo tanto no sé por qué. Y la ausencia del consuelo divino en la vida presente se puede atribuir a diferentes factores, pero aquí son unos de los más prominentes. El, Primero, el que busque el consuelo mundano y rechace el consuelo divino. Eh, Esto es porque varios no tienen consuelo divino en su vida. Buscan donde no deben buscar. Es aquel que rehúsa acudir al Señor por su consuelo y más bien como Adán y Eva por vergüenza se esconden y persiguen al mundo para hallar consuelo y por lo tanto no pueden experimentar el consuelo divino porque lo rechazan. Otro ejemplo sería el que se fija solo en su pecado y ya hemos considerado esto. Es alguien que solamente llena su mente con su pecado, con su iniquidad y solo está pensando en su maldad que no tiene la capacidad de pedir la consolación divina ni lo está buscando. Es aquel que está tan abrumado por su pecado y por eso, de hecho, ni siquiera está confiando en la misericordia divina. No levanta los ojos y se fija en la cruz. Solamente está mirando a sí mismo y eso está muy mal. No está bien. Y en último lugar, el que desconoce las promesas divinas. El que desconoce las promesas divinas no tendrá la presencia del consuelo divino. ¿Por qué? Es aquel que es ignorante y desconoce el consuelo divino que ha sido prometido, porque no conoce las promesas divinas que ofrecen consuelo. Y entonces no recibe consuelo porque no conoce la verdad. Esas son algunas de las razones más prominentes por la ausencia del consuelo divino y posiblemente usted se puede identificar con uno de ellos. Pero en conclusión, pensando en la naturaleza del consuelo divino en la vida presente, depende si no ha notado completamente de verdades reveladas en las Escrituras, entonces verdades objetivas y las promesas de las Escrituras fieles. Cada vez estamos acudiendo a las escrituras para revelarnos algo en cuanto a nuestra nueva relación, nuestra nueva redención, reconciliación, adopción, llenura del Espíritu. Todo eso tiene que ver con el consuelo divino para el creyente. Espero que te des cuenta de que quienes tienen más esperanza son aquellos que conocen y creen lo que Dios ha testificado en su palabra. Es muy probable que quienes sufren por la falta del consuelo divino está directamente relacionado con su ignorancia, y no lo estoy diciendo en una forma despectiva, por su desconocimiento respecto de las verdades objetivas de la salvación, del evangelio, del futuro en gloria, la esperanza de gloria, las promesas de Dios e incluso el carácter de Dios. Desconocen a Dios y por lo tanto no tienen consuelo. Entonces, cuanto más conocemos a Dios, más confiaremos en Dios. Y cuanto más confiamos en Dios, más viviremos con la seguridad de la fe y la esperanza de la gloria venidera. Entonces, espero que ven cómo esto se conecta. Eso es la naturaleza del consuelo divino en la vida presente. Y ahora, la naturaleza del consuelo divino en la vida por venir. El consuelo divino no es simplemente una realidad experimentada en la temporalidad de la vida presente, no solamente ahora, sino es algo que también será experimentada en el futuro. Y nuevamente, si leemos el texto, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados, serán consolados. Jesús tiene en mente algo que
está por venir. La esperanza que Jesús está estableciendo para aquellos que lloran es que hallarán su consuelo en el futuro. El consuelo divino que Jesús tiene en mente es aquel que solamente se puede experimentar en su plenitud inefable en la vida por venir, en el futuro. Y eso tiene sentido porque el consuelo divino en su totalidad, cuando se derrama sin medida, es un consuelo infinito, eterno y sublime. Por lo tanto, la mayor expresión y comprensión del consuelo de Dios será desplegado en la eternidad, porque solamente en la eternidad, en un estado de gloria, uno puede experimentar y apreciar debidamente el consuelo divino que es infinito. Entonces, la esperanza que trae este consuelo divino en la vida por venir es enorme. La esperanza de gloria. Y me gustaría simplemente tomar un tiempo para considerar la esperanza de los santos relacionados con el consuelo divino en la vida por venir. Y particularmente podemos simplificar el consuelo divino en tres cosas. En primer lugar, la ausencia del pecado. Segundo lugar, la ausencia de los efectos del pecado. Y en tercer lugar, la presencia perfecta del Señor. Y todo esto está relacionado con el lloro por el pecado personal. Hay otros aspectos que podríamos considerar, obviamente, del estado eterno, pero queremos concentrarnos particularmente en el consuelo divino que será experimentado particularmente en su relación con la tristeza santa. Entonces, en primer lugar, la ausencia del pecado. Piensa en el estado eterno, ¿sí? La ausencia del pecado. ¿Cómo sería eso, cierto? ¿Cuál es el anhelo del santo sino la libertad del pecado y de la iniquidad? Si tu clamor y oración diaria no es libertad del pecado para caminar en santidad ante Dios, entonces no sé si entiendes o no la tristeza santa que brota de un alma harta de este cuerpo de muerte como lo fue el apóstol Pablo. Juan 8:36 es una promesa hermosa. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. ¿Quién no quiere esa libertad? Y es una libertad del pecado, es una libertad de la esclavitud, de la corrupción. El consuelo divino en la vida por venir es que el Señor acabará con el pecado. Seremos libres del pecado porque seremos perfeccionados en santidad. Y 1 de Juan 3:2 es una de mis promesas favoritas, posiblemente. 1 de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos cuando Él se manifieste, hablando de Cristo, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Esta es una esperanza gloriosa y un hermoso consuelo. Ya no seremos afectados ni infectados, por decirlo así, por el pecado. Habrá una ausencia total del pecado. Ya, eso es increíble. En segundo lugar, la ausencia de los efectos del pecado. No solo la ausencia del pecado, sino los efectos del pecado que todos hemos experimentado en este mundo caído. Hay unos textos preciosos en Isaías que son, que hablan sobre la ausencia de los efectos del pecado. Y solamente por un ejemplo, en Isaías 25:8, Isaías dice, Él destruirá la muerte para siempre. El Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Y se puede ver esas mismas verdades, mayormente se conocen en Apocalipsis, ¿cierto? Apocalipsis 24, que dice algo muy, muy similar.
Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Las primeras cosas, los efectos del pecado, serán eliminados, serán quitados. Por lo tanto, no habrá plagas, ni enfermedades, ni dolencias, ni muerte, ni decadencia, ni depravación, ni devastación, ni contaminación, ni carencia, ni tentación, nada. La maldición misma sobre la creación será eliminada. La ausencia de los efectos del pecado. Y en último lugar, y de más prominencia, la presencia perfecta del Señor. Aquí reside la mayor esperanza, el consuelo más perfecto, más glorioso, la perla de inexpresable valor que cautiva el corazón y el alma del creyente. Esta esperanza engendra amor y mantiene al peregrino caminando hacia la ciudad celestial. La bendita esperanza es que el creyente tenga perfecta comunión y relación sin obstáculos con el Dios triuno de gloria para siempre. El cielo es el cielo porque Dios está ahí. Isaías 60, versículo 19 dice, ya el sol no será para ti luz del día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que tendrás al Señor por tu luz eterna y a tu Dios por tu gloria. El consuelo divino en el siglo venidero es estar cara a cara con el Señor Todopoderoso sin obstáculo del pecado o de la corrupción. Un consuelo interminable, perfecto, infinito y eterno. El Salmo 16:11 posiblemente es uno de mis versículos más importantes para mi alma. El Salmo 16:11. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. El cielo es el cielo. El consuelo divino en la vida por venir está porque Dios está ahí. Y a veces tenemos eso muy invertido. Estaba pensando hoy, ¿cuántas veces pareciera que las personas anhelan el cielo porque van a ver un familiar ahí más que a Dios mismo? Piensan que quieren ver a la abuela, a la mamá, a un hermano o a una tía. Y piensan en eso, pero eso es algo que padece en comparación con la gloria de poder estar en la presencia del Señor sin obstáculo. Él es el deseo, Él es el anhelo, no solamente una criatura que fue redimido por su gracia, aunque sí es algo adicionado, pero no puede suplantar la mirada de los santos. Eso no tiene sentido. Entonces, la presencia perfecta del Señor. En conclusión, el consuelo divino en la vida por venir radica en la ausencia del pecado, en la ausencia de los efectos del pecado y en la presencia perfecta del Señor. Una vez más, quiero enfatizar que estas glorias del consuelo divino, ¿no?, que espera al creyente solo se pueden descubrir en la mina de la palabra de Dios. Es en la palabra de Dios que debemos de acudir. El que no entra en la palabra de Dios, que es una mina, nunca descubrirá por sí mismo
el glorioso tesoro que allí se encuentra. Diamantes, joyas, preciosísimas. Él verá los tesoros que otros han encontrado, porque ellos están profundizando en las escrituras, ellos están excavando las promesas gloriosas de Dios, pero él mismo no tendrá ninguna posesión personal de esas promesas. Tendrá la idea sin la sustancia misma, tendrá la sombra sin la realidad. Entonces, amados, nuestro consuelo depende de las promesas de las escrituras. Y por eso, los que no tienen la escritura son los que no tienen consuelo, porque el consuelo solamente proviene de Dios mediante su palabra. Pero hay de aquel que tiene la escritura y no quiere ser consolado. Y, y eso no tiene sentido. Si tú quieres el consuelo divino, debes chupar la dulzura de las promesas de Dios. Amados, sean como las ovejas que acuden constantemente a las promesas de la palabra de Dios para beber del dulce néctar que ahí está. Tenemos que ser hacendosos en penetrar las profundidades de las escrituras para ser enriquecidos por ellas y ser realmente consolados por las promesas que están ahí. En conclusión, lo único que podemos decir es lo que fue dicho en Isaías 49, versículo 13. Gritad de júbilo, cielos, y regocíjate tierra. Prorrumpid montes en gritos de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo, y de sus afligidos tendrá compasión. La consolación divina es magnificente en su aplicación personal e íntima a sus santos. No hay mayor consuelo para el alma que el que viene de Dios, porque todo otro consuelo es falso. No dejes que tu alma se sienta satisfecha con nada que no sea el consuelo divino. No os dejéis engañar ni tentar con nada que pretenda ser consuelo divino. El consuelo divino es lo que necesita tu alma. Quiero terminar leyendo del Catequismo de Heidelberg. Algunas personas ni siquiera saben lo que estoy hablando aquí, pero es un catequismo que tiene una pregunta inicial y una respuesta muy valiosa en esta consideración del consuelo divino. La pregunta se lee así: ¿cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Y la respuesta se lee así: que no me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, a mi fiel Salvador Jesucristo, quien pagó por completo todos mis pecados con su preciosa sangre y me ha liberado de la tiranía del diablo. También cuida de mí de tal manera que ni un solo cabello de mi cabeza puede caer sin la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Por cierto, es necesario que todas las cosas colaboren para mi salvación, porque pertenezco a Cristo. Él, mediante su Espíritu, me asegura la vida eterna y me hace completamente dispuesto y listo para vivir para Él de ahora en adelante. Fin de la respuesta. Que nuestro único consuelo, tanto en la vida como en la muerte, sea que pertenecemos a Jesucristo, nuestro fiel Salvador. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, porque es ahí donde encontramos tus promesas que traen consuelo a nuestras almas según la certeza de lo que tú vas a hacer. Ayúdanos a entender que cuanto más dependemos y deleitamos en tu palabra, cuanto mayor será nuestro consuelo. Danos la fe para creer lo que tú has prometido. Danos la diligencia para descubrir los tesoros. Son tan esenciales para nuestras vidas. No podemos ignorarlas, no podemos quedarnos desconocedores
de lo que tú has dicho. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos por amor de tu nombre. Gracias por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que aún harás por amor de tu nombre. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.